En nombre del CIAM, Centro de Investigación, Hábitat y Municipio, que es una unidad de la FADU abocado al estudio de los problemas socioterritoriales de nuestro país, les presento el siguiente material. El mismo tiene por objetivo conocer las propuestas urbanísticas de las principales fuerzas políticas que se postulan para gobernar la ciudad de Buenos Aires. El trabajo lo estructuramos en 3 ejes temáticos que nos parecieron los más significativos. El primero está vinculado con la producción del hábitat. El segundo tiene como objetivo indagar las propuestas vinculadas al manejo de los inmuebles públicos. Y el tercero está vinculado a la visualización del modelo de ciudad y las políticas que se adoptarían para llegar a ese modelo de ciudad. Por fuera de estos 3 ejes, les propusimos a los candidatos que nos formulen aquellas medidas que consideran prioritarias en caso de asumir el gobierno de la ciudad. Convocamos a las fuerzas más representativas y de las fuerzas que obtuvimos respuestas son estas 3 que se presentan a continuación. Soy Patricio del Corro, 2 veces diputado de la Ciudad de Buenos Aires, soy militante del Partido de Trabajadores Socialistas, parte del Frente Izquierda. Soy Paula Penaca, soy legisladora porteña, este es mi segundo mandato y ahora soy precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Hace 6 años soy la vicepresidenta de la Comisión de Vivienda de la legislatura y presido la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana. Bueno, soy Juan Maquieira, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, la dificultad de acceso a la vivienda es un tema relevante, tanto para sectores de bajos recursos como para sectores medios, sea para el acceso a la vivienda propia como a unidades en alquiler. El incremento sostenido del precio del suelo urbano, así como el de las viviendas, junto a la ausencia de regulación, sugieren una tendencia al incremento de las dificultades para acceder a los inmuebles. Si bien el plan Procrear generó nuevas oportunidades para los sectores medios para el acceso a una vivienda, a un lote o para acceder a una ampliación, tuvo debilidades en su ejecución en algunas provincias o municipios y luego, con la asunción del nuevo gobierno, fue prácticamente discontinuado. Los créditos UVA se dispararon al ritmo de la inflación, despegándose del aumento de los salarios y de las posibilidades de los beneficiarios. Para los alquileres, si bien el Instituto de Vivienda de la ciudad presentó el programa Garantía Buenos Aires, su alcance ha sido reducido. Se observa también una baja regulación de este mercado con inquilinos en una situación de vulnerabilidad. A la par, hay una importante cantidad de inmuebles vacíos. Esta problemática se revela en su máxima crudeza con el creciente número de personas en situación de calle. ¿Cuáles son las estrategias que se proponen desde su espacio político para dar soluciones al respecto? Con respecto al acceso a la vivienda y hábitat, creo que hay que diferenciar dentro de los distintos sectores que viven en la ciudad de Buenos Aires. Una manera de hacerlo es a través de los ingresos de cada uno de esos sectores. Para lo que es las familias de vecinos y vecinas que están en las capas de ingreso más bajos de la ciudad de Buenos Aires, creo que lo que hay que hacer es profundizar la línea de trabajo que venimos teniendo en términos de integración de barrios populares. Nosotros estamos trabajando hoy en casi la mitad de la población que vive en barrios populares, sumando Villa 31, el barrio Richardelli, ex 1114, barrio 20, Rodrigo Bueno, Fraga, La Madrid, Carrillo, y creo que tenemos que profundizar el trabajo en lo que nos falte hacer en esos barrios y también en lo que haya que hacer en el barrio Ciudad Oculta o la Villa 15, como se la conoce hoy, la 21-24 y el resto de los barrios más chicos de la ciudad de Buenos Aires. Ese proceso está bien, creo yo, encaminado y trabajado. Se ha invertido más que nunca en la historia en el sector bajo de la ciudad de Buenos Aires en términos de vivienda, pero hay que profundizarlo. Una segunda línea de trabajo ya en lo que son los sectores medios creo que tiene que ver con la puesta en valor de los conjuntos habitacionales, en general un tema que no está en la agenda de muchos integrantes de la política de la ciudad de Buenos Aires y hay más de 100.000 personas viviendo en conjuntos urbanos en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos también que hay que integrar esos barrios a la ciudad. Hemos trabajado en eso durante estos años, creemos que nos queda mucho por hacer y la propuesta en ese sentido es, por un lado, mejorar el mantenimiento y la emergencia, por otro lado, profundizar el trabajo de regularización de la tenencia
y también la conformación de los consorcios y finalmente invertir en aquellos barrios que todavía tienen mejoras que hacerse o cosas que se han venido abajo y que tenemos que recomponer. Y finalmente, con respecto a el acceso a la vivienda de los sectores medios y de los sectores de lo que es la clase media-baja, creo que tenemos que profundizar nuestro trabajo en términos de regular y trabajar para ordenar el sistema de alquileres. Todas las ciudades del mundo que tienen una política de vivienda exitosa tienen un Estado que participa de la regulación del mercado de alquileres. Nosotros creemos en eso. Somos la primera gestión, de hecho, que ha regulado el mercado, prohibiendo que se le cobre a los inquilinos comisión inmobiliaria. Creo que hay que seguir trabajando en ese sentido y hay que hacer cumplir esa ley también. Hay otros aspectos que tienen que ver con regulación nacional que nosotros creemos que son importantes, fundamentalmente tener un índice de regulación del aumento de los alquileres, que es todavía una deuda pendiente que nos debemos como ciudad y como país en Argentina. Creo también que hay que potenciar la ley de vivienda asequible, es una ley que nosotros sacamos este año, por la cual vamos a intentar aumentar la oferta de viviendas orientadas a clases medias. Siempre se trabaja por el lado de la demanda cuando se habla de vivienda, pocas veces se trabaja por el lado de la oferta. Nosotros creemos que hay que aumentar esa vivienda, pero hay que lograr que esa vivienda esté orientada a clases medias. En las últimas décadas en la Argentina lo que se construye, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, es vivienda suntuosa. Esa tendencia arrancó después de la crisis del 2001 y no paró nunca. Tenemos que trabajar para generar incentivos para construir una clase media. Una herramienta es la ley de vivienda asequible, que hay que implementarla y potenciarla. Y creo que tenemos que trabajar también para implementar la ley de plusvalía. De nuevo, durante estos últimos años, por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires se pasó y se votó una ley para que en nuevos desarrollos tengan que pagarle a la Ciudad de Buenos Aires plusvalía, que después permita construir para clases medias. Es otra de las líneas que creo que hay que potenciar. Hay que atender las urgencias, hay algo que tiene que ver con situaciones que se mezclan con lo social. Hoy atender la situación de las personas que viven en situación de calle es muy importante. Para eso creemos que hay que poder articular la política social con la política de vivienda. Creemos que hay que, por ejemplo, promover el alquiler social, que hay que, por supuesto, mejorar las condiciones de los paradores, pero los paradores tampoco son un lugar para vivir, y una vivienda intermedia en un proceso de incorporación de esas personas de nuevo a poder vivir en un hábitat adecuado sería, por ejemplo, la promoción del alquiler social. Obviamente tenemos expresada en la ciudad otra gran problemática en términos de la urgencia, que son la cantidad de hipotecados UBA, ¿no? Personas que creyeron que esa era una alternativa de política en términos crediticios para acceder a su vivienda y que hoy están endeudados. En ese sentido, hemos trabajado también alternativas desde la legislatura. Una, la más importante, que es la que reclama ese colectivo que está organizado, es que el índice UBA empiece a medirse por el coeficiente de variación salarial, ¿no? En vez de estar atada a la inflación. Nosotros creemos que más que un subsidio, que es lo que ha determinado en este último tiempo el gobierno, esa sería una forma de empezar a resolver, entendiendo obviamente que de fondo lo que hay que lograr es desdolarizar, digamos, ¿no? El precio del suelo. En la Ciudad de Buenos Aires sucede que aumenta el valor de las propiedades para la compra y también de los alquileres, en parte porque está dolarizado el metro cuadrado y es muy caro en la Ciudad de Buenos Aires. También creemos que ahí hay una capacidad de intervenir del Estado, ¿no? Entonces, de lo más urgente, medidas que resuelven situaciones que son acuciantes hoy, hasta lo más estructural. En relación a cómo logramos hoy que más del 35% de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires puedan alquilar y lo puedan hacer sin tener abusos de parte de las inmobiliarias, digamos, sin tener que poner más del 50% del sueldo, ¿no? La relación entre ingreso y alquiler no debería superar el 25% y hoy, según información de la Defensoría del Pueblo, supera el 50%. Ahí creemos que hay muchísimas medidas, muchísimas. Hemos discutido una ley con el oficialismo de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, donde había muchísimos tópicos. El único que quedó finalmente sancionado fue el de que la comisión de los corredores inmobiliarios las pague el propietario y no el inquilino. Hay algunas cuestiones para trabajar en términos de garantía. El Alquilar BA, que fue el programa que lanzó el gobierno de la ciudad, no funcionó. Casi nadie tuvo acceso, no tuvo publicidad, no tuvo promoción y además hay que hacer un trabajo más fuerte desde el Estado para que las inmobiliarias y los propietarios acepten ese tipo de garantía. Tenemos que trabajar también, que muchas veces le da certidumbre mayor al inquilino. Eso es una cuestión que hay que trabajarla desde el Congreso Nacional, extender los plazos para los alquileres, ¿no? Y después está el gran tema de la vivienda ociosa, ¿no?
eso hay que trabajarlo, digamos, incentivos para que la gente ponga esas viviendas en alquiler, también garantías, ¿no? Y esa normativa también hay que revisarla, de cómo hacer que eso no termine siendo un problema para el propietario. Muchos propietarios dicen no voy a alquilar porque termina siendo una complejidad. Bueno, me parece que hay mucho para trabajar en términos de vivienda ociosa también. Y después, por supuesto, hay aspectos que tienen que ver con tener una política crediticia más accesible, ¿no? Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es reeditar el Procrear en la Ciudad de Buenos Aires, que debería haberse implementado. Ha habido 2 grandes construcciones de viviendas en la ciudad, la Estación Buenos Aires en Barracas y el predio de Pompeya, y finalmente eso se termina adjudicando a través de la modificación del Plan Procrear, que también se convierte en un crédito UVA. Insistimos en algo que fue exitoso en la Ciudad de Buenos Aires y que viene siendo financiado sistemáticamente por Macri primero y hoy por Larreta, que son los créditos Ley 341, que son créditos que promueven incluso la construcción en cooperativas, que hay experiencias muy exitosas en la ciudad, que hay cooperativas que han logrado incluso arraigarse en la trama urbana, que han logrado, llegar a barrios. El otro día visité un edificio en Devoto y que hoy son parte de la vida comunitaria de esos barrios y que tuvo que ver también con un proceso, que implica la cooperativización y instalarse en un barrio. Y bueno, y el financiamiento para ese tipo de créditos hoy en la ciudad casi no existe. Desde nuestro punto de vista, todo lo que hace a como el acceso a la vivienda tiene que tomarse con un combo con la calidad de vida de los trabajadores, sea salario, acceso a salud, acceso a educación, y eso, como medidas centrales, más globales. Hay un punto que a mí me parece muy importante, que es el siguiente. O sea, ¿qué tendríamos que hacer para revertir esta dinámica que se está dando? A nivel estratégico, la única posibilidad es invertir las prioridades o cambiar la orientación social de un gobierno y, desde mi punto de vista, del Estado también. ¿En qué sentido? Bueno, si se prioriza los negocios inmobiliarios y ese es el motor, el lucro, es el motor de cómo se piensa la vivienda, el terreno y por ende el transporte, la salud, la educación y las comodidades urbanas o del hábitat. Bueno, si lo que impulsa todo es el lucro, esta tendencia no va a frenar. Se pueden tomar paliativos, pero no se va a frenar. Casi que el problema habitacional de la ciudad se solucionaría no con la construcción de nuevas viviendas, sino pensando en las viviendas que hoy están ociosas. De las viviendas ociosas hay 2 sectores. Hay un sector que es el gran sector de especulación inmobiliaria, y esos grandes nichos que se han construido, como Puerto Madero, como una de sus máximas expresiones, donde tendríamos que revisar los contratos con el Estado, la venta de terrenos, cómo se han construido eso, y desde nuestro punto de vista analizar bien eso para ver si no hay directamente que expropiar alguno de esos sectores de ganancias que han hecho de manera que han sido una estafa para toda la población, y ahí tendríamos una gran parte de viviendas disponibles. Y por otro lado, lo que no existe tampoco es una regulación de las viviendas ociosas según la cantidad de viviendas, obviamente que estén concentradas en pocas manos, de impuestos progresivos, que podrían llegar hasta el 2%, por ejemplo, de lo que es del valor del patrimonio, para empujar a que esas viviendas entren, en disponibilidad y bajen los valores del alquiler. Ahora, eso no soluciona directamente el problema, sino que serían medidas paliativas a las cuales habría que sumarles, por ejemplo, el Banco Ciudad tendría que tener, en vez de estas estafas que son las garantías para poder alquilar, que después el inquilino no solamente termina pagando más plata, sino que el gobierno las usa para campañas publicitarias electorales, porque la verdad es que gastan más plata en la publicidad de esas medidas que lo que valen las medidas en sí, sino que tendría que tener el Banco Ciudad un sistema de crédito de acceso a las viviendas con tasa real cero, para que los trabajadores puedan acceder a eso. En los últimos años
se ha llevado adelante un importante proceso de venta y privatización de tierra pública en la ciudad de Buenos Aires. Estos lotes de grandes dimensiones no tienen un destino establecido, aunque se presume que serán destinados a la construcción de viviendas y servicios para sectores de altos ingresos. Al mismo tiempo, se ha observado la presentación de numerosos proyectos que proponen la relocalización de importantes complejos de equipamiento urbano. Son proyectos que implican la migración desde tierras municipales con alto valor inmobiliario hacia tierras de menor valor de mercado, ubicadas mayormente en el sur de la ciudad. Como ejemplos, encontramos los terrenos de Casa Amarilla, la Sociedad Rural, el Tiro Federal, el CENART y la unificación de 5 hospitales en un nuevo polo sanitario. La creciente venta de tierra pública y sus cambios de uso han generado muchas controversias en torno a los sectores sociales a los que se busca atender. ¿Cuáles son las estrategias que se proponen desde su espacio político para dar soluciones al respecto? Un modelo de ciudad, desde nuestro punto de vista, tendría que tomar, en primer lugar, el AMBA, por lo menos, como una zona con mucha conexión también con la provincia de Buenos Aires, porque es imposible separar, o sea, las fronteras son completamente artificiales, ficticias. La ciudad de Buenos Aires para nosotros es una ciudad de 6 millones de personas que son las que viven y trabajan en la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, esto tendría que incluir también algo que es central, que es que los propios barrios, zonas, los vecinos, los habitantes de esos lugares puedan tener una decisión sobre las políticas que se aplican en esas zonas. Hoy en día las comunas son un sello y todos estos, por ejemplo, la venta del Tiro Federal, que también contó con los votos de la oposición, o el Dorrego, estos distintos negocios, bueno, fueron a espaldas, no, los vecinos se han movilizado contra. Y uno dice, bueno, pero si los vecinos están en contra, digamos. Entonces, la autoorganización de sectores de la ciudad para nosotros es un punto clave para pensar otro modelo de ciudad donde no rija el lucro, sino que lo que importe sean satisfacer las necesidades de la población. Ahí sí tendríamos que discutir un modelo distinto de cómo funciona hoy la legislatura como una escribanía del Poder Ejecutivo. E insisto, desde mi punto de vista hay una clave que es esto: no se puede pensar solo medidas paliativas recortadas, porque la elitización de las ciudades, si la calidad de vida de la clase trabajadora baja, bueno, uno le puede poner unos límites, pero la tendencia va a llevarse por delante esa situación que hoy cuesta perder, digamos, las casas directamente a las familias trabajadoras. Con respecto a la tierra pública, creo que hay que tener una política similar a la que hemos tenido hasta ahora, que tiene que ver con vender cuando realmente suma valor público la venta de un terreno y comprar cuando suma valor comprar un terreno. Voy a poner ejemplos de cada una de las cosas. En la Ciudad de Buenos Aires hubo una serie de terrenos que se vendieron para poder financiar obras, que fueron desde los viaductos hasta el Paseo del Bajo, hasta algunos proyectos de integración sociourbana, y hay otros terrenos que hemos comprado para poder avanzar en la urbanización, por ejemplo, de los barrios populares. Caso de terrenos que hemos comprado para avanzar con el proyecto de relocalización de las familias del Camino de Sirga, caso de terreno que hemos comprado para avanzar con la integración y la urbanización del barrio de La Madrid, o mismo los terrenos que le hemos comprado al gobierno nacional, tanto en el caso de Fraga como en el caso de la 31, para poder avanzar con la política de integración y de erradicación de los barrios populares donde están, y no avanzar con políticas de las que se hacían antes, que era mudar a los vecinos de los barrios populares a lugares que todavía eran o más al sur o fuera de la ciudad de Buenos Aires. La venta de tierras públicas en la ciudad creemos nosotros que es uno de los grandes problemas. Los bienes en la ciudad son escasos, todos sabemos que es parte de la dificultad para pensar una política integral de acceso al hábitat y a la vivienda. Entonces lo primero que hay que hacer, y lo primero que nosotros proponemos hacer, es dejar de vender tierra pública. Lo otro que pasa es que hay un discurso construido en torno a la venta de tierra pública como si esto fuera beneficioso para alguien, ¿no? Y aquí aparecen muchas veces estos artilugios de decir, bueno, vendemos tierra, pero con lo producido de la venta vamos a destinarlo para cosas que son muy nobles y que todos estaríamos de acuerdo, como por ejemplo la urbanización de villas, o en otras leyes de venta de tierras figura la construcción de escuelas o la construcción de hospitales.
Bueno, lo cierto es que ni se construyen los hospitales, ni se construyen las escuelas muchas veces, y los procesos de urbanización de villas que avanzan, digamos, con muchas dificultades y con algunas cosas que nosotros también observamos negativas, no necesariamente implicarían la venta de tierra. Nosotros consideramos que para obras de esta naturaleza, de infraestructura profundas, puede ser una opción. Tomar crédito no nos parece un problema. Entonces la verdad es que no hace falta que el Estado venda tierra pública y nos prive a todos los porteños y las porteñas de esos bienes que son bienes muy importantes para el desarrollo de una ciudad. Entonces suele generarse este procedimiento de esos equipamientos que están en el norte, trasladarlos al sur, como es el caso del Senar y la Villa Olímpica, y dejar vacías esas tierras para después venderlas a los grandes emprendedores inmobiliarios. Bueno, lo que nosotros decimos es, el sur necesita equipamiento, pero no necesita el equipamiento que le sobra al norte, necesita el equipamiento específico que necesita el sur, ¿no? El sur necesita más dispositivos de salud, necesita escuelas, la mayor cantidad de vacantes que faltan en la Ciudad de Buenos Aires están concentradas en el sur de la ciudad, entonces queremos que la distribución espacial de la ciudad y cómo se aplica la política pública vaya en función de los intereses de la población, no en función de los intereses de los grandes emprendedores inmobiliarios. En el marco de los procesos de urbanización de villas, que es una política que Larreta ha tomado como una política central, también hace falta que se termine con la venta de tierras. El ejemplo más paradigmático son las tierras de la Villa 31. Entonces, creemos que en la ciudad tiene que haber un banco de tierras, creemos que tiene que haber un registro de bienes inmuebles. En la última década se implementaron diversas políticas de renovación urbana, tales como los distritos económicos, tecnológico, audiovisual, de las artes, de diseño, del deporte y joven. También el Parque Olímpico y el proyecto Donado Holberg en la traza de la ex AU3, entre otros. Estas intervenciones tuvieron como propósito valorizar las áreas más desfavorecidas de la ciudad, especialmente las de la zona sur. Este tipo de desarrollo urbano podría tener un efecto de expulsión de los sectores sociales de menores recursos que habitan en esas zonas, de no mediar políticas públicas que lo impidan. Por otro lado, estos mecanismos se ponen en marcha generalmente sin previa consulta a la población y suelen asumir un modelo de ciudad que no necesariamente responde a las necesidades y deseos de muchos de sus habitantes. A esto se agrega, además, que parecen no respetar el patrimonio cultural y los aspectos simbólicos de algunos barrios. ¿Cuáles son las estrategias que se propone desde su espacio político para dar soluciones al respecto? En la Ciudad de Buenos Aires ha habido en los últimos años, en los últimos 12 años, muchas medidas de organizar el desarrollo urbano, por ejemplo, a través de lo que este gobierno llamó los distritos, ¿no? La agrupación de determinados sectores de la ciudad por áreas temáticas, por industrias que se desarrollaron, el polo audiovisual, el polo tecnológico. En sí mismo, eso no está mal, digamos, ¿no? Podría ser una forma de pensar el desarrollo urbano y de organizar el desarrollo urbano de una ciudad. Lo que nosotros vemos es que mal aplicada la política de los distritos ha generado estos procesos que venimos viendo en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas grandes ciudades de gentrificación. Cualquier acción que el Estado lleve adelante valorizando el precio del suelo, agregándole valor en términos de agregar servicios públicos, de lo que fuera, ¿no? De infraestructura, de transporte, de lo que sea, o generando que nuevos actores sociales que antes no habitaban esa zona por tener exenciones impositivas, que es el caso de los distritos, o por otros beneficios, se sumen a esas zonas. Si no hay una política de contrapeso de eso, eso genera expulsión, porque se encarece la vida en esa zona, ¿no? Se encarece la vida y empiezan a subir los precios hasta de los alimentos. Quizás el lugar por excelencia donde esto pasa es en el Distrito de las Artes, en La Boca. Yo además soy de La Boca, vivo en La Boca y esto se ve muy claro en La Boca, en la zona de Barracas, en la zona de Caminito, o por el desarrollo del turismo. Digo, todas cosas que están bien que sucedan en una ciudad, digamos, ¿no? El tema es que tienen que estar en armonía con la capacidad de contener a la población, de que la gente ese derecho a vivir en la ciudad lo pueda cumplir. Lo mismo pasa a veces con el avance de la urbanización de las villas, digamos, ¿no? Si la urbanización de las villas, como es el caso, por ejemplo, de Lugano,
se plantea vinculado con una gran obra como ha sido la construcción de la Villa Olímpica. En un inicio, con el planteo de la Villa Olímpica, había un relato que decía, bueno, construimos la Villa Olímpica porque están los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero después estas viviendas van a servir para el proceso de urbanización de la Villa 20. Bueno, lo cierto es que si eso realmente no sucede, si no hay un acompañamiento del Estado, si no hay un esfuerzo en que esa población se arraigue, la Villa Olímpica termina siendo adjudicada a través de crédito SUBA a los que no tienen acceso sin duda porque no pueden cumplir los requisitos, los pobladores de la Villa 20, bueno, allí termina instalándose otra población, eso también puede generar un encarecimiento de la zona y por lo tanto la expulsión. Por eso nos parece que el desarrollo urbano tiene que ser pensado en términos igualitarios y de intentar que realmente haya una integración de la población en su conjunto en la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces ese desarrollo urbano se lleva puesta la identidad barrial, el lugar donde uno eligió vivir, ¿no? Uno llegó a un barrio quizás hace muchos años y eligió vivir en ese barrio porque tenía casas bajas o porque tenía muchos espacios verdes o porque tenía un determinado tránsito de vehículos que le generaba una determinada tranquilidad o porque estaba lejos de una zona comercial, por lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces los usos que se definen en la ciudad tienen que respetar también esa identidad barrial, ¿no? que está constituida por la población que habita en esos barrios y que quiere poder opinar de cómo se construye su ciudad, la ciudad en la que vive y la que aporta a mantener todos los días pagando los impuestos. Entonces lo que creemos es que esta ciudad termina siendo excluyente, ¿no? Y que tiene que ver con eso, tiene que ver con qué políticas de desarrollo urbano se definen desde el Poder Ejecutivo. Entonces, un Poder Ejecutivo, un gobierno que define un código urbano que favorece una vez más a los grandes emprendedores inmobiliarios, que aumenta la capacidad constructiva, que plantea la densificación de la ciudad. Yo lo escuché decir a Larreta que en esta ciudad tenían que vivir 5 millones de habitantes. Yo le pregunto a los 3 que vivimos si a alguno le parece que es una alternativa que vengan 2 millones más a vivir, ¿no? Digo, eso me parece que es algo que no debería suceder. Los servicios públicos están colapsados. Vos vas a Caballito, vas a algunos barrios que tienen mucha densidad poblacional, las cloacas no sirven más, el soporte eléctrico no sirve más. Entonces digo, eso tiene que ser parte de lo que se tenga en cuenta, ¿no? Para pensar el crecimiento de una ciudad como la nuestra. La gran mayoría de las zonas urbanas, de los grandes centros urbanos a nivel mundial, se ve una tendencia muy fuerte a la gentrificación o a la elitización, que está empujada por la misma dinámica del capitalismo. O sea, si uno toma la tierra y la vivienda como una mercancía, la necesidad de sacar los máximos recursos de ese bien, que aparte es limitado, especialmente en las ciudades, hace que los grandes capitales ejerzan una presión muy grande sobre los terrenos y la vivienda, lo cual hace que suban los precios de las mismas, lo cual expulsa a las poblaciones originarias de la ciudad hacia las periferias y va concentrando la propiedad en unas pocas manos. La ciudad de Buenos Aires no está exenta de este problema, si bien, si quieren, es un poco más lento que en algunas grandes ciudades de Europa especialmente. Esto es lo que está pasando. Si uno piensa, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires desde el 47 tiene la misma población que hoy en día y uno ve a su alrededor todos los edificios que se construyeron, bueno, una pregunta racional sería estos booms inmobiliarios, especialmente en las últimas décadas, ¿a quién ha favorecido? Y sin embargo, no solo vive la misma cantidad de gente, sino que hay más viviendas desocupadas, que eso es lo que explica hacia dónde se construye, menos personas tienen acceso a su vivienda propia, ha bajado incluso en las últimas 2 décadas y cada vez, digamos, es más difícil en cantidad de salarios poder acceder a un trabajador a la vivienda. Por ejemplo, no podríamos pensar que se va a evitar la gentrificación en una ciudad si no se piensa en una regulación de la venta o no de terrenos, y en este sentido, si el Estado va a ser una agencia inmobiliaria de los grandes capitales, porque, como incluso me ha pasado particularmente, si uno tiene un vecino que vive en una zona que no está muy desarrollada y se desarrolla, como por ejemplo en mi caso fue en Parque Patricios, bueno, la población que vivía ahí, al poder tener menos plata para pagar los servicios, las expensas y ver que su propiedad elevó su nivel, bueno, es obvio que va a optar por una presión mayor o no a vender. En el caso de los procesos de urbanización que tienen un riesgo de gentrificación, nosotros hemos instaurado la medida del derecho de preferencia, o sea, durante
los primeros 5 años después de la mudanza a la vivienda nueva, si una familia del barrio popular, de lo que hoy se conoce como la villa, quiere vender su vivienda, tiene primero el derecho a comprarla el Instituto de Vivienda, de manera tal de que si identificáramos que mucha gente de afuera de los barrios de alto poder adquisitivo quiere comprar las viviendas, nosotros podemos detener ese proceso de gentrificación. Eso se aplica en todos los barrios populares donde estamos avanzando con las urbanizaciones. Además, como el Instituto de Vivienda se queda con una hipoteca, también tiene opinión sobre quién compra o no ese departamento. En el caso del desarrollo del sur, sobre todo de la Comuna 8 y del barrio Olímpico, creo que estamos todavía lejos de un proceso de gentrificación porque la cantidad de espacio que hay para crecer en la Comuna 8 es mucho más amplio que en el resto de la ciudad. Tanto el barrio Olímpico como su entorno todavía tiene muchísimo espacio de crecimiento y creo que es saludable que continuemos con la línea que hemos desarrollado hasta ahora, que es desarrollar opciones de vivienda y de crédito orientado a la clase media. Todas las familias que están mudándose ahora al barrio Olímpico son familias de clase media y en general además tuvieron prioridad los residentes en la Comuna 8, con lo cual en ese sentido creo que hemos respetado mucho a los residentes del barrio y hemos promovido que sean ellos quienes se pueden mudar. Creo que hay comunas como la Comuna 4, en barrios como La Boca o Barracas, que sí tenemos que trabajar para evitar procesos de gentrificación, porque ahí sí donde el gobierno, por ejemplo, ha movido sus edificios y demás, ha habido un aumento del valor del metro cuadrado y creo que tenemos que trabajar distintos mecanismos para poder permitirle, sobre todo a los residentes, no tener que mudarse y poder seguir viviendo en el barrio donde están viviendo hoy. En primer lugar, hay que hacer un censo de las distintas viviendas y espacios ociosos en la ciudad de Buenos Aires, completamente. En segundo lugar, habría que aplicar una tasa progresiva de impuestos a la vivienda ociosa para bajar inmediatamente lo que son los precios de los alquileres, que cada vez son más caros. En tercer lugar, tendría que revisarse todos estos grandes emprendimientos de los grandes grupos inmobiliarios, en qué situación han podido desarrollar esos proyectos. En cuarto lugar, sí, un sistema de desarrollo urbano, digamos, en el sentido de pensar los créditos para acceso a esa vivienda y cómo esas viviendas en muchos casos necesitan un mejor acceso al transporte o a la salud, porque hoy no están. Por ejemplo, en la Comuna 8 el hospital sigue sin terminarse, entonces tenemos lugares sin directamente acceso a la salud. Pero para que puedan acceder a esa vivienda, una política de créditos desde el Banco Ciudad a tasa cero para las familias trabajadoras, y esto desde ya tiene que ir acompañado con lo que es un salario que cubra la canasta familiar, porque si uno no tiene plata para pagar la tarifa de luz, muy difícilmente podría acceder a un sistema de créditos. Esto creo que tendría que englobarse con un plan de obras públicas que hoy sería muy necesario, no solo en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el AMBA, que incluya transporte y energía fundamentalmente, que permita un desarrollo urbano, pero con condiciones adecuadas, digamos, y que no tengamos que ver ni los desastres como fue el caso de Once, la masacre de Once, ni tampoco apagones, digamos, como los que vivimos las últimas semanas, donde 50 millones de personas se quedaron sin luz. Eso excede a lo que es la Ciudad de Buenos Aires, como no pensarla como una isla, sino pensar un desarrollo de los grandes centros urbanos de conjunto. Creo que hay 3 medidas prioritarias para los próximos 4 años. La primera tiene que ver con continuar y profundizar los proyectos de integración social y urbana de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de haber lanzado proyectos en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires para el fin del próximo mandato, terminar los proyectos que ya empezamos y haber comenzado proyectos en todo el resto de los barrios populares. Creo que esa es la primera prioridad porque estamos hablando de los vecinos y vecinas que peor la pasan en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay un segundo punto que tiene que ver con generar más oferta de viviendas orientada a la clase media, entendiendo que en un marco de recuperación económica va a volver a haber acceso al crédito. Creo que es fundamental generar stock de vivienda para las clases medias y eso creo que lo podemos lograr con
el marco que nos dio la Ley de Vivienda Asequible, por la cual la idea es generar más viviendas orientadas a familias de clase media de la ciudad de Buenos Aires. Y en última instancia creo que tenemos que profundizar y potenciar el trabajo para generar un marco positivo para los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, y ahí hay dos cosas que creo que son positivas. Primero, trabajar sobre lo que la mesa de alquileres ya ha identificado en términos de vivienda ociosa, que son esas 138.000 hogares que hoy no están puestos a disposición de el alquiler en la ciudad de Buenos Aires, generar incentivos o desincentivos para que dejen de estar ociosos y pasen a ser parte del stock de vivienda que se ofrece para alquilar en la ciudad. Y creo que una vez recuperado el crecimiento de la economía y ordenadas algunas variables, tenemos que empezar a pensar cómo generamos un stock de vivienda pública o en la cual el Estado pueda participar, orientada al alquiler también, como hacen ciudades como Barcelona, Nueva York, Londres, etc. Bueno, nuestras propuestas prioritarias para atender toda esta situación compleja que venimos conversando son, en primer término, atender el problema de los alquileres. Entonces, en ese sentido, creemos que lo primero que hay que hacer es poner en alquiler todos los bienes inmuebles que son propiedad de la Ciudad de Buenos Aires. Hacer un buen registro y ponerlos en alquiler, sumarlos al mercado inmobiliario y que eso, al tener mayor oferta, baje la presión sobre los precios de los alquileres. Después, en el mismo sentido, creemos que hay que trabajar para de alguna manera regular las condiciones en las que las personas acceden al alquiler, y creemos que un tema central es sin duda el tema de las garantías, y en eso es tan sencillo como volver a discutir una ley como la que habíamos discutido en su momento y legislar en ese sentido, y que el Estado regule las condiciones que los propietarios a través de las inmobiliarias les exigen a los inquilinos. Hay que recuperar el crédito hipotecario, hay que volver a plantear un crédito hipotecario que sea accesible. Creemos que el procrear es una opción, y el Estado además tiene que tener políticas para fomentar la construcción de vivienda asequible, ¿no? Tiene que haber incentivos incorporando a otros sectores de la construcción, ¿no? También a las pymes, también a las cooperativas, también a los sindicatos. Hay experiencias muy valiosas de eso. Entonces, que el Estado incentive la construcción de vivienda asequible, vivienda única familiar, que tenga un precio por debajo del mercado, y que el requisito que se le imponga a esas viviendas es que mantengan ese precio por debajo del mercado, y que en la construcción de esa vivienda se pueda incorporar nuevos actores, ¿no? Que no sean solamente los grandes desarrolladores inmobiliarios, porque también entendemos que eso reactiva la economía, digamos, ¿no? Que genera trabajo, que genera un movimiento distinto. Obviamente todas estas medidas, que son quizás las prioritarias, estarán articuladas con medidas de política social para atender la situación de gente en situación de calle. También, lo dije antes, las cuestiones de atender la urgencia de los hipotecados suba, y todo esto no se puede dar si no es en un marco de una política económica que, digamos, incentive el desarrollo productivo y la generación de empleo, y entendemos que por eso hace falta un cambio estructural más profundo, ¿no?